Bienvenido y bienvenida nuevamente a este canal de Tarot y Cartomancia. En este video voy a retomar las combinaciones con Lenormand. Habíamos quedado en la vez pasada en la carta del trébol y la dejé bastante colgada durante un tiempo. Y hoy vamos a retomarlo con este video. Voy a utilizar el mazo Lenormand Wahrsagekarten Karten, que es el mazo de la editorial As alemán que mostré hace muy poco en un review. Si no lo han visto, les dejo un enlace para poder ver el review de este mazo completo. Sin embargo, aquí en este video lo van a ver obviamente todo, porque van a ver todas las combinaciones de las cartas. Voy a continuar entonces con la carta del barco y voy a hacer las combinaciones con cada una de las cartas. Recuerden que estos videos de combinaciones son combinaciones bastante abstractas, es decir, tomamos la carta del barco como una carta de cambio, como una carta de viaje, como una carta de movimiento, pero por supuesto, según la pregunta, va a tomar diferentes aspectos. Recuerden siempre que el contexto es lo más importante en la lectura de cartas y no solamente nos vamos a dejar, digamos, guiar por las 4 o 5 palabras clave de cada una de las cartas, sino que tenemos que también dejarnos llevar por la intuición y lo que nos sugiere la imagen de la carta, ¿no? El contexto y la imagen de la carta. Así que bueno, aquí tenemos la carta número 3, que es la carta del barco, y voy a combinarla entonces con cada una de las cartas. Aquí comenzamos con la carta del jinete, y esta combinación me está hablando de un viaje de ida y vuelta, algo que va y que viene porque son dos cartas de movimiento, y entonces también me puede estar indicando quizás un regreso. Recuerden que estos son simplemente algunas ideas, hay muchísimas ideas que pueden derivar de esta combinación de cartas, pero yo les comparto, digamos, como las ideas más básicas para que ustedes tengan en cuenta cómo funciona el Lenormand, pero como digo desde un principio, siempre déjense llevar por la intuición y lo que les sugiere cada una de estas cartas. Aquí tenemos la segunda carta, ahora tenemos entonces barco más trébol, y esta combinación me puede estar hablando de un viaje de ocio, un viaje de entretenimiento, un viaje que es un viaje de placer, un viaje feliz. Entonces esta combinación me puede estar hablando de un viaje quizás como de unas vacaciones, ¿no? Vamos a ver la siguiente combinación. En la siguiente combinación tenemos la casa y ahora tenemos entonces barco y casa. Barco y casa nos puede estar hablando de un viaje o un cambio de domicilio, porque aquí tenemos obviamente movimiento hacia una casa. Entonces esto nos puede estar hablando de cambio de domicilio, nos puede estar hablando de inmigración, porque el barco representa también lugares lejanos. Entonces puede ser moverse de un lugar lejano hacia una casa, entonces obviamente es una inmigración o una emigración. Continuemos con la siguiente combinación. Aquí tenemos la carta del árbol. Ahora barco más árbol nos puede estar hablando quizás como de un viaje espiritual. Recordemos que esta carta es una carta que nos habla de salud espiritual o física. Puede ser un proceso de sanación, puede ser un proceso de volver a las raíces, quizás puede ser también un indicativo, estas dos cartas, de volver al lugar de origen, porque el árbol obviamente tiene las raíces, entonces puede estar hablando de conectar nuevamente o visitar nuevamente esas raíces. Sería como visitar nuevamente como el pueblo o la ciudad donde uno nació. Después tenemos aquí la combinación de barco más nubes, y esta combinación me puede estar hablando de un viaje incierto o un movimiento incierto, un proceso incierto, una aventura o una situación que es incierta y que puede ser transitoria. Recordemos que las nubes también pueden llegar a aclararse, pero de todo modo nos está hablando aquí de un proceso, de un cambio que es obviamente complicado. Después tenemos el barco con la serpiente. El barco con serpiente me puede estar hablando de un viaje problemático, me puede estar hablando de un vehículo con problemas, porque la carta del barco me está hablando de cualquier tipo de medio locomotor o medio de movimiento, ¿no? Entonces puede ser una bicicleta, puede ser un auto, puede ser un camión, puede ser un barco mismo. Entonces este medio de transporte o este aparato está presentando inconvenientes. También puede estar representando un viaje que tiene algún tipo como de desvío, porque la serpiente nos habla también como de curvas o de tomar otras direcciones, o de cambios repentinos que implican por supuesto como alejarse del peligro o tomar otra dirección. Después tenemos la combinación de barco más ataúd, y barco más ataúd es una combinación que nos habla de vacaciones que tienen problemas o que se cancelan, o es un cambio fallido o es un proceso fallido. Entonces la última carta obviamente, que es la carta del ataúd, nos está diciendo que todo se viene para abajo. Entonces todos estos proyectos de cambios, de viajes o de lo que sea, se vienen para abajo. Después tenemos la combinación de barco más ramo, y esta combinación me está hablando de unas vacaciones felices o de un proceso feliz o de un intercambio feliz o de un cambio, puede ser también físico, porque aquí la carta del ramo me puede estar hablando de algo bonito, nos habla mucho como de la belleza física también, entonces puede ser quizás hasta un cambio de look, quizás es muy posible que sea un cambio de look, un cambio en el aspecto físico, un cambio en la manera de vestir quizás.
Después continuamos con la siguiente carta. Aquí tenemos entonces combinación barco más guadaña. Esta combinación me está hablando de vacaciones interrumpidas o vacaciones con problemas, o directamente aquí la guadaña me puede estar hablando de un accidente en ese viaje. Entonces puede ser un viaje peligroso. Después tenemos la otra combinación, que sería barco más látigo, y esta combinación me está hablando de un viaje que es agotador, unas vacaciones extenuantes, muy agotadoras. Me puede estar hablando también de un viaje con problemas, un viaje con discusiones. Como esto también es una carta que nos habla mucho de actividad física, y como esto me habla de un medio de transporte, esto podría ser quizás una bicicleta, o podrían ser unos patines también, algo que implica como un movimiento físico. Después tenemos barco más pájaros, y esta combinación me está hablando de pasajeros, de turistas, o sea, básicamente sería como estas personas que van dentro del barco. También me puede estar hablando de un idioma extranjero, porque los pájaros implican el habla, por supuesto, o el canto, la comunicación, y el barco refiere a lugares lejanos, ¿no? Entonces puede ser como un idioma extranjero, también puede ser una posibilidad. También otra posibilidad es que los pájaros vuelan, entonces esto puede ser un medio de transporte, que entonces ya no sería un barco, sino un medio de transporte que se transporta o que se mueve por aire, entonces podría ser un avión quizás. Seguimos con las combinaciones. Aquí tenemos el barco y el niño, y esta combinación me puede estar hablando de un viaje nuevo, me puede estar hablando de un niño del extranjero también, un niño de otro país, o me puede estar hablando de un medio de transporte. En este caso puede ser quizás un auto, puede ser una moto, una bicicleta nueva. Continuamos con el barco y el zorro. Esta combinación me puede estar hablando de un viaje que debería posponerse, porque aquí tenemos el viaje y aquí el zorro nos da advertencia de que hay algo que no está bien. Entonces puede ser que haya necesidad de posponer este viaje, o de revisar quizás alguna cosa que se nos está pasando por alto con respecto a este viaje. Después tenemos otra combinación. Aquí tenemos el barco con el oso. El barco es un viaje o un movimiento, y el oso nos habla quizás como de una vida sedentaria, nos habla de algo pesado. Entonces puede ser un viaje quizás como sin muchos ánimos, puede ser un viaje que implica también como moverse un poco, o sea, quizás como dejar la vida sedentaria. Entonces el oso es un animal pesado, es un animal que es como un poco más lento, bueno, dependiendo del caso, digamos en el imaginario general que tenemos todos del oso, nos puede estar indicando entonces quizás un viaje que puede ser un viaje sin inconvenientes o un viaje seguro, pero también es un viaje que implica como dejar un poco la vida sedentaria. Después tenemos el barco con las estrellas, y el barco con las estrellas nos está hablando a nosotros de un cambio espiritual o un proceso. Recordemos que el viaje implica un proceso, como uno ve en las películas, también a veces un cambio en la persona, un proceso de cambio de vida, de cambio de percepción de la vida, y la carta de las estrellas es una carta que nos habla de algo espiritual o de un cambio celestial también, por así decirse. Entonces puede decirse, ¿no? Entonces esto puede ser un cambio esperanzador, puede ser un cambio en la manera de ver la vida, entonces es un cambio importante. Después tenemos aquí el barco con la cigüeña, y el barco con la cigüeña nos habla a nosotros de un viaje inesperado, nos habla de un cambio de rumbo. Recordemos que la cigüeña como que se va hacia a otras latitudes, a otros lados, entonces es un cambio en este viaje, ¿no? Un viaje que tiene, digamos, como quizás diferentes paradas, o que tiene un cambio sorpresivo, como que uno se da de vacaciones, digamos, a cierta ciudad y decide en otro momento como que, bueno, en lugar de quedarme aquí todo este tiempo de vacaciones, voy a hacer quizás un paseo o un viaje corto a esta ciudad que queda más cerca, o esta ciudad que está más costera, así, ¿no? Entonces puede ser como cambiar el itinerario, digamos, de unas vacaciones o de un viaje. Después tenemos la combinación de barco con perro, y esto nos puede estar hablando de unas vacaciones con los amigos, un viaje con los amigos. Nos puede estar hablando quizás como también de visitar a un amigo que vive lejos, porque el barco nos habla de lugares lejanos, entonces es un amigo que vive lejos y que vamos a visitar, entonces que nos tomamos un barco o quizás un avión, pero pues básicamente la idea es que este amigo está lejos y vamos a visitarlo. Tenemos que cruzar el mar para visitarlo, es como ir a visitar a un amigo a Europa, por ejemplo. Después tenemos el barco con la torre. Barco con torre me puede estar hablando de viajar a un lugar distante, porque la torre está como alejada, es una carta que nos habla de soledad, de aislamiento, entonces es un viaje a un lugar distante. Me puede también estar hablando de un viaje de descanso, como irse a un lugar lejano, como quizás no necesariamente una torre, pero sí quizás como irse a las sierras, a la montaña, a un lugar alejado del mundo, para descansar, para pensar, para meditar. Entonces esta combinación nos puede estar hablando como de irse quizás a las sierras, a un lugar apartado. Después tenemos la combinación de barco con el jardín,
y aquí tenemos entonces un grupo de personas, un gran número de personas. Entonces esta combinación me puede estar hablando de vacaciones grupales, vacaciones con un grupo de personas, como esas vacaciones en las cuales la gente se va de excursión, digamos como las pirámides de Egipto, y se van con un grupo de personas que no conocen, pero que básicamente están viajando siempre como en un grupo grande, ¿no? Como un grupo de personas. Otra posibilidad de esta combinación también puede ser que nos hable de un cambio grupal o de un proceso de sanación grupal. Entonces puede ser un grupo de yoga, puede ser un grupo de reiki, un grupo de personas que hacen algún tipo de actividad también. Después tenemos el barco con la montaña, y el barco con la montaña nos puede estar hablando de impedimentos. Recordemos que la montaña es como algo que se atasca, algo que se queda ahí estancado. Entonces es un viaje que tiene problemas, que se estanca, un viaje que tiene imprevistos y que no se puede hacer. O también nos puede estar hablando de el cambio, con la carta del barco, el cambio, un proceso de cambio que opone resistencia. Entonces es como que no querer salir de la rutina o no querer cambiar, básicamente. Después tenemos otra combinación, aquí tenemos el barco con los caminos, y esta combinación me está diciendo quizás como la oportunidad o ir a buscar el cambio o la oportunidad para abrirse nuevos caminos. Entonces esta combinación me está hablando de ir a buscar nuevos rumbos, básicamente. Después tenemos el barco con el ratón o dos ratones en algunos otros mazos. Esta combinación me está hablando entonces de un viaje que produce estrés, puede ser un cambio también, cambio con la carta del barco, cambio agotador, un proceso que no tiene, digamos, como un largo alcance o que se deteriora por el camino, o un viaje con problemas, o un robo en un viaje también puede ser. Esto nos puede estar hablando de un viaje que realmente no va a ser bueno, ¿no? Porque el ratón se come lo positivo de la carta anterior, entonces como que se come o deteriora ese viaje. Entonces es un viaje que no va a ser, digamos, placentero. Después tenemos el barco con el corazón, y aquí tenemos una muy buena combinación porque el corazón es una muy buena carta. Entonces esto sería un viaje muy placentero, un viaje que uno deseaba hacer con el corazón. Puede ser un cambio muy positivo, puede ser también quizás otra posibilidad, puede ser también salir a buscar el amor, puede ser viajar, es la pasión de la persona, una persona que le encanta viajar. Y básicamente sería como en ese sentido de posibilidades, ¿no? Algo que avanza y que es muy positivo. Después tenemos aquí el barco con el anillo, y el barco con el anillo nos habla de comprometerse, porque es un compromiso a realizar un viaje, o es un viaje que hay que hacer básicamente por compromiso. Entonces es un viaje que uno tiene que hacer quizás por una cuestión de un compromiso de negocios, un compromiso con una persona, o es un viaje que a uno le toca hacer básicamente. Después tenemos el barco con el libro, y esto nos está hablando quizás de un viaje de estudios o un viaje de trabajo, un viaje laboral, porque si bien esta carta no es la carta que representa como tal el trabajo, sí nos está diciendo que es como un viaje en el que hay que recolectar información, quizás un viaje de investigación, un viaje de trabajo, por eso me refiero a un viaje de estudios. Así que esta combinación nos habla de un viaje profesional. En el caso del trébol tenemos un viaje de ocio, o en el ramo también un viaje de ocio, y aquí tenemos entonces un viaje que es por un compromiso laboral o de estudios. Después tenemos el barco con la carta, y esta combinación nos está hablando de un cambio en la forma de comunicación, o nos puede estar hablando de una comunicación a distancia. Esto aquí me está recordando quizás ese tipo de comunicación de principios del siglo XX o antes inclusive, que la gente se iba en barco a otro país, o sea, viajaban de Europa a América quizás, y se comunicaban entonces por carta, ¿no? Entonces dirán noticias que vienen desde la distancia y noticias que traen, que son quizás como un poco más demoradas. Recordemos que en el caso del caballero tenemos entonces el caballero o el jinete, perdón, tenemos el jinete con la carta, es una noticia que llega rápida porque el jinete la entrega, ¿no? Entonces es una carta de corta distancia, por así decirlo. Aquí tenemos una comunicación o una carta de larga distancia, entonces es una noticia que se demora en llegar, pero que finalmente llega, obviamente. Después tenemos aquí el barco con el hombre, que nos habla entonces de un hombre extranjero o un hombre que le gusta viajar, o puede ser un hombre que vive afuera, ¿no? Que vive en otro país, que vive en la distancia. Lo mismo sucede con la carta de la mujer, lo mismo sería entonces una mujer distante, una mujer que no está en este momento aquí físicamente, sino que está en otro país, una mujer que vive en otro lugar, una mujer que va a viajar también puede ser. Después tenemos el barco con los lirios, y barco con lirios me está hablando de un viaje muy tranquilo, un viaje muy armonioso. Puede ser un viaje sereno también, puede ser un viaje con un grupo de la tercera edad, porque la carta de los lirios nos habla como de esa situación o esa sensación como de retirados, de pensionados, de jubilados. Entonces puede ser un viaje quizás como de este tipo, como unas vacaciones de un grupo
de personas de la tercera edad o de abuelos, básicamente, sería como esa sería la idea. Después tenemos el barco con el sol y esto es una combinación muy buena obviamente porque el sol es el éxito, entonces es un viaje exitoso, un viaje que se esperaba hacer, un viaje que sale con todo súper positivo, un viaje quizás a la playa también porque el sol nos habla de verano también, ¿no? Entonces puede ser como un viaje de verano, puede ser unas vacaciones de verano, no necesariamente que uno se vaya a ir en barco a esas vacaciones, pero sí implica como esa situación como de cambio de lugar hacia un lugar de verano, ¿no? Sería entonces la noción de esta combinación de cartas. Después tenemos aquí la combinación de barco con luna. Esta es una combinación muy positiva también porque es una carta que nos está hablando de los deseos de viajar o el viaje a un lugar soñado o cumplir con el sueño, porque la carta de la luna nos habla mucho como de esas grandes aspiraciones y la carta del barco pues un viaje, ¿no? Entonces esto sería como el viaje soñado, el viaje de que yo siempre quise ir a Turquía y entonces ahora me voy para Turquía, yo siempre quise ir a Europa, entonces ahora son los viajes de mi sueño porque siempre quise ir a Europa, etcétera. Entonces es como esa gran expectativa que finalmente uno puede cumplir. Después tenemos aquí la combinación de barco con llave y esta combinación nos está diciendo que viajar es la solución o que viajar es necesario porque la llave nos abre puertas y nos habla de una solución. Entonces el consultante debe viajar o debe moverse o debe hacer un cambio y que esa situación va a ser, o sea, ese cambio o ese viaje va a ser clave en la resolución del conflicto por el cual esté consultando la persona que se está tirando las cartas. Después tenemos aquí la combinación de barco más peces y aquí lo que estamos viendo entonces puede ser como una moneda extranjera porque los peces representan el dinero, entonces puede ser una moneda extranjera, o sea, dólares, euros, yenes, otra moneda de otro país, ¿no? También esta combinación me puede estar hablando de un cambio importante, un cambio profundo, porque los peces también nos hablan de profundidad, entonces un cambio profundo, un cambio de mentalidad hacia algo más profundo quizás, o también nos puede estar hablando de un viaje de negocios, porque la carta de los peces también nos habla mucho del tema de intercambiar dinero o el comercio, etcétera, entonces puede ser un viaje de negocios. Después tenemos acá la carta del barco con el ancla y aquí tenemos entonces la idea de buscar, ir a buscar o cambiar esa idea de ir a buscar nuevas oportunidades o nuevos horizontes con esa idea de moverse, ¿no?, de un lado para otro. Y aquí tenemos el ancla que nos habla entonces de situaciones laborales o estabilidad. Entonces sería ir a buscar nueva estabilidad, ir a buscar nuevas oportunidades laborales, ir a buscar trabajo o puede ser directamente un viaje de trabajo también. Y finalmente tenemos aquí la carta de el barco con la cruz que nos está diciendo que es un viaje con mucho sacrificio, que puede ser que se haga o puede ser en el peor de los casos, dependiendo de la tirada o de la pregunta, puede ser entonces un viaje o un proceso cancelado o un proceso truncado. Bueno, esto es todo por ahora. Si te gusta este video, comenta en la casilla de comentarios, compártelo con tus amigos y con tus amigas. Y quiero recordarte nuevamente que lo más importante no es aprenderse combinaciones de memoria, sino entender la noción de las cartas y entender cómo estas ideas o estas energías, por así decirlo, se combinan unas con otras. Entonces, la carta del barco sí nos va a hablar obviamente de viajes, que sería como la idea más básica que uno podría interpretar cuando ve un barco. Puede ser entonces el viaje, puede ser un lugar distante, etcétera, pero representa muchas más cosas dependiendo de la pregunta que se esté haciendo. Recuerden siempre que lo más importante es el contexto y después obviamente la técnica de combinar las cartas, pero sobre todo es súper importante dejarse llevar por la intuición. ¿Qué me dice la carta del barco cuando hago una pregunta por amor, cuando hago una pregunta por trabajo? El barco no siempre va a significar obviamente vacaciones, si no es una pregunta de vacaciones, sino que puede ser un proceso, puede ser un cambio, puede ser algo que marcha y dependiendo de la siguiente carta vamos a ver si marcha bien, si marcha mal, si el cambio es positivo o es negativo o ese cambio no se hace o ese cambio va muy apurado, etcétera, dependiendo siempre de la pregunta. Así que recuerden siempre cuál es la energía de la carta, no palabras solamente claves, porque eso digamos como que nos limita mucho en la interpretación. Es importante que tengan como una noción de la carta, pero recuerden siempre confiar en la intuición y sobre todo remitirse siempre al contexto de la pregunta para saber qué es lo que me dice esta carta en ese contexto de la pregunta. No solamente que esta carta representa un viaje, entonces es un viaje de amor, un viaje de trabajo, un viaje no. Dependiendo de la pregunta vamos a encontrar el significado apropiado, el sentido apropiado
significado de esta carta. Bueno, finalmente eso es todo por ahora. Les recuerdo que compartan este video, se suscriban al canal y si quieren más contenido como este, les recomiendo que estén visitando constantemente el canal, ya que estoy subiendo material de Lenormand, de tarot y obviamente la carta del día y los horóscopos. Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo video. Chao.